Gabriela Flores, si mal no recuerdo, hoy se cumplen 29 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Siempre he pensado que ese hecho cambió la historia de nuestro hoy dolido México. Claro. La cambió en ese momento, desde luego, y alteró todo lo que quizá tenía planeado Salinas con respecto a Colosio, pero de ahí, para mí, y lo he escrito por ahí, lo tengo escrito, es el último gran mito del siglo XX, porque lo convirtieron de pronto en el paladín de la democracia. Es que mataron a Colosio, se acabó la democracia, él era el nuevo Madero, el apóstol de la democracia, y no había ni un solo indicio para pensar que así fuera, porque si uno lee el discurso famoso del 6 de marzo, donde supuestamente rompía dramáticamente con Salinas, el discurso es totalmente palabrería que habían utilizado otros candidatos en otros sexenios para deslindarse un poco del gobierno en el momento. Pero no hay absolutamente nada que diga uno, híjole, es que aquí sí estaba firmando su sentencia de muerte. Yo creo que se volvió en mito porque de pronto ya era el paladín de la democracia, que fue truncada su vida y por lo tanto el destino democrático de México. Pero sí hubo un conflicto entre él y el asesor francés de Salinas. José Córdoba. Sí hubo un conflicto. Está muy bien documentado eso. Pero, y desde luego sí llegó como un alivio para ellos, que deseaban a alguien más ad hoc, que era Zedillo, por supuesto. No, pero yo no creo que... No lo creo. Exacto, no. No lo creo, porque Zedillo salió más bravo. Sí. Creo que una de las viudas, la principal viuda, no fue su esposa, fue Salinas de Gortari. A Salinas de Gortari se le cayó el sexenio con el asesinato de Colosio. Claro, su continuidad. Todo lo que tenía pensado. Y luego viene Chiapas, pues ahí el otro clavo al ataúd. No, y la crisis económica del 94, a la entrada de Zedillo. Sí, pero ya él ya había dejado el poder. Esa crisis es producto de todo lo que va sucediendo a lo largo del 94. Se la endosan a Zedillo. Sí. Pues, como dicen, la economía estaba con alfileres. Ajá. Y llegó y se los quitó. Pues todavía están discutiendo el caso Aburto. Un grupo especial de agentes del Ministerio Público revisa 560 tomos de la indagatoria original para determinar si fue torturado Mario Aburto, el entonces homicida confeso de Luis Donaldo Colosio. Esto parte de una recomendación de los derechos humanos. Si se llegara a determinar que Aburto fue torturado, habrá acción penal contra los responsables, pero seguirán vivas las pruebas que acreditan su responsabilidad. Ay, los responsables yo creo que ya deben de estar muertos. Muertos, claro. Y además, ahí sí cosas más graves. Hay una, ¿cómo se dice? Que cuando se vence la vigencia del cargo. Ah, sí. Que ya no son, ¿cómo se dice? Vinculatorios. Prescriben. Eso, Agustín. Pues quién sabe, pero se sigue atendiendo lo de Aburto, porque él dice que lo torturaron ahora, y que además que lo tratan muy mal. Pero es que podría ser una palomita para el sexenio actual. Podría dar para 2 o 3 mañaneras bastante abundantes. ¿Cómo lo demuestras? Punto. Claro, claro. No hay manera de demostrar tortura después de 30 años. Y ni siquiera viendo las declaraciones. Y hubo, si no mal recuerdo, no sé si solo 1 o 2 fiscales del caso Colosio con Salinas, y luego 2 o 3. O sea, cualquier cosa como para molestar al de antes, por ejemplo, Zedillo que traía pleito con Salinas, sus fiscales pudieron haber señalado tortura o alguna cosa así.
No. O sea, fueron, yo creo que 5 fiscales, no sé si 4 o 5, pero llegaron, se fueron, y nadie nunca habló de eso. Entonces, ¿este mito por eso ha hecho tan grande al hijo? Claro, exactamente. Eso. Porque además el hijo, lo único que tiene es el apellido. Está gobernando ahorita la ciudad de Monterrey como alcalde, pero yo no sé, habrá que hablar con la gente de ahí, cómo le está yendo. Pero lleva 2 años en el cargo, sí, como ya para candidatero a la presidencia, porque es hijo de alguien que alcanzó la inmortalidad en la historia porque lo mataron de 2 balazos. Pero además él... Por eso estamos como estamos. Pero además son las personas que están a su alrededor, porque él ya en una declaración dijo que a él le faltaba mucho para poder tener la capacidad política y social para ser candidato. Pero son los que están a su alrededor. Pues miren, hoy está peor el PRI. Ayer al pobre de Osorio Chong me lo iban a echar para afuera. Y antes de que lo echaran dijo, mejor yo brinco. Y brincó fuera del barco. Pero yo no sé. El famoso Alito ha hecho de lo poco que quedaba del PRI, de los restos del PRI, ha hecho polvo. Lo está destruyendo. Lo está destruyendo. Parece que alguien de fuera lo mandó. Exacto, pareciera ahí. Eso. Rómpeles todo por dentro, que no exista. Porque ¿quién fue el que dirigió aquellas asambleas para destituir a Alito, para sacarlo de la dirigencia? Fue Osorio Chong. No, el pecado de Osorio Chong es que no lo dejó reelegirse. Por eso, a eso me refiero. No, pero no es para sacarlo, nada más es para sacarlo de la dirigencia. No es para sacarlo de la dirigencia, es para no dejarlo reelegirse. Nunca pensó en que terminara antes de su mandato, nada más que no lo repitiera. Ahí es donde el otro metió un reclamo y no lo dejó repetir. Se la cobró. Ayer sacaron a Osorio Chong los senadores, lo van a dejar allá en un rincón sentado y quién sabe de la comisión del partido. Senado, no, del líder de los senados lo quitaron. No, ya él dijo que se queda como independiente. No, pues él seguirá siendo priista. ¿A dónde se va? ¿Al PRD? ¿Al PT? Sí, no, ¿A Morena? No. ¿Osorio Chong? No, de ninguna manera. Pero se queda destruido el PRI. Vamos a ver también quién se sienta a su lado. Más allá de lo que él decida, o independiente o no, se fracturó ya ese PRI dentro del Senado. Ese PRI que estaba negociando la posibilidad de una alianza para el 2024, a ver si no tiene consecuencias para la alianza esta ruptura, porque es una ruptura al interior. Lograron dividir al PRI, al menos en el Senado. Lo hicieron polvo. Claudio M., no se hagan. Todos sabemos que lo de Colosio fue Salinas. Yo no lo sé, Claudio. Yo no lo sé, compruébemelo. Pero además, vean lo que sucedió. O sea, todo lo que pudo haberle salido mal a Salinas le salió a partir de ahí. Esa es la típica afirmación de una obviedad, ¿no? Que fue Salinas. Y luego decían que fue Camacho Solís porque como había hecho berrinche y no levantaba a Colosio, entonces hicieron todo eso. Todos salieron quemados. El más perjudicado de todos fue Salinas, porque acuérdense que no había otro. Salinas ya no eligió al candidato, porque ninguno de la gente, ni Aspe, ni siquiera Manuel Camacho, ni nadie, había renunciado 6 meses antes del día de la elección. Exacto. Porque estamos hablando de marzo y la elección era en julio. Ya no había, ya por cualquiera que renunciara del gabinete, Serra Puche o todos ellos, ninguno podía ser presidente. El único elegible era Zedillo porque había renunciado para irse a la campaña de Colosio. De chiripa.
Y le salió Sí, peor no, el pero- tiro. Exactamente, por eso te digo, yo no creo, para mí fue el viejo PRI, el que venía de los años 40, de los 50, que realmente rompió cuando llegan los neoliberales. Aquí sí, digamos, con el término del presidente López Obrador, llega esta nueva generación más enfocados hacia la economía, con poca sensibilidad política, que prefirieron negociar en términos económicos que conservar el poder de las estructuras del PRI político. Yo creo que es por ahí, porque tampoco creo que el narco haya sido pieza, pero esa es mi teoría. Lo que yo sí creo que es muy comprobable es que una de las grandes víctimas por el asesinato de Colosio en términos políticos fue Salinas de Gortari. Yo voy a contar una anécdota brevemente. Hacía periodismo en el 94, en Ovaciones. Había coordinado un suplemento para celebrar esto de Luis Donaldo Colosio. Tuve el documento del famoso discurso. De hecho, ese discurso lo elaboró un poeta que ya está muerto. Le metió la mano para poder hacer un discurso más agradable. Y de 350,000 ejemplares que estaban impresos ya tuvieron que tirarse a la basura. Había un descontrol terrible y a mediodía ya se sabía que Luis Donaldo Colosio estaba muerto. Todavía no se sabía que si había sido aborto o qué había ocurrido allá en Tijuana, pero ya empezaron a llegar llamadas a la redacción del periódico donde yo trabajaba y el descontrol era terrible y había acusaciones internas entre el viejo PRI y los jovenzuelos, estos que acaban de señalar como neoliberales. Pero el torbellino de ese día, sí, a quien sin duda alguna más le pegó fue a Carlos Salinas de Gortari, pero no se pudo comprobar absolutamente nada.